Gracias. Volvemos a insistir con el tema del inmobiliario rural decretado por el gobernador Daniel Scioli, basándonos no solamente en los altísimos porcentajes que se van a reflejar, sino también en la repercusión que va a traer sobre las economías regionales. Es evidente que hubo cruces de información de un sector y de otro, los que mantenemos todavía la posición de que los aumentos van a ser en porcentajes muy altos. Seguimos informando a la población y tratando de que esto se revierta o se revea la situación, porque impacta directamente no solamente en el sector agropecuario, sino que también indirectamente sobre los comercios locales. Por lo tanto, no escapa a nuestra localidad que haya en un futuro un deterioro del comercio, y que ya lo hemos vivido en otra oportunidad cuando hubo sequía en la provincia de Buenos Aires, en el conflicto anterior con el sector agropecuario. Los comercios dedicados a la venta de maquinarias, a la reparación de maquinarias, vieron disminuido enormemente su prestación de servicios y sus ventas. Es importante también saber que en la provincia de Buenos Aires venimos sufriendo desde hace tiempo una enorme sequía, que yo recuerde la más grande que me ha tocado vivir, no solamente en lo personal, sino también lo he vivido desde una cuestión laboral. Una sequía importante en la zona del sudoeste, sobre todo, que ha dejado a los productores agropecuarios sin maniobra, sin un arco de acción, debido a que no hubo recuperación inmediata. Los factores climáticos nunca tienen recuperación inmediata, en absoluto. Y la verdad que esto no se sale de un día para otro. Y este aumento del impuesto inmobiliario, y por supuesto que este aumento, este revalúo que se hizo en la provincia de Buenos Aires, impacta directamente sobre impuestos nacionales también. Que esos impuestos nacionales son recepcionados por la nación y que vuelven en cuentagotas a la provincia de Buenos Aires, y por supuesto de la provincia de Buenos Aires con cuentagotas también a los municipios. Nosotros estamos afectados directamente, seguimos en emergencia presupuestaria decretada por el intendente municipal. Es evidente que también no ha recibido la coparticipación que le correspondería. Ayer salió un artículo muy interesante en la Nueva Provincia, donde habla de las claves de la reforma fiscal y hace comparaciones de los diferentes distritos, como Dorrego, como Juan. Y la verdad, para dar una cifra, no quiero entrar en detalles de cifras, pero para tener una cifra y una comparación que fuera de nuestro distrito, el distrito de Juan, un campo al norte de Juan de 376 hectáreas que tiene una evaluación de 380.000 pesos, pasará a valer 4.320.000 pesos. ¿Esto qué tiende a hacer? La verdad es que les mejora completamente y tiende a que desaparezcan los pequeños y medianos productores. La semana pasada estuve en la localidad de Saavedra en una reunión que hizo el CREVA, se llama, es el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca, convocado por la Cámara de Comercio de la localidad de Tehuel. Excelente informe, pero preocupante, muy preocupante. Hicieron una comparación desde Bahía Blanca, porque es de Bahía Blanca, de los informes, de los estudios y estadísticas que ya tenían desde Bahía Blanca, en comparativa con los números reales de la localidad de Saavedra y específicamente de Tehuel. Con números reales informados por el Ministerio de la Producción, por el Ministerio de Agricultura, en cuanto a hectáreas sembradas, en cuanto a producción
de granos, de materias primas, de ganado, de comercialización, de logística, de rutas y de los accesos que tienen las localidades hacia los puertos para poder transportar la materia prima. La verdad que este estudio es complicado y se ve y se va a ver muy complicado para el año que viene. En definitiva, para redondear, en una zona como la zona del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, donde Coronel Suárez es integrante, el aumento del inmobiliario rural y la repercusión en los impuestos nacionales va a generar un deterioro enorme en las economías regionales. Esta es la preocupación y por eso estamos presentando este proyecto de resolución para que se pueda elevar a la gobernación y se realice. ¿Por qué también lo hemos presentado? He sacado un artículo que me llamó la atención en un pequeño párrafo, por lo cual también nos afecta directamente. El ministro de Asuntos Agrarios, Gustavo Arrieta, se reunió con varios productores de distintos partidos de la provincia de Buenos Aires. Y después hicieron una reunión en la gobernación, entre ellos estaba Silvina Batakis, de Ministra de Economía, Alejandro Armilla, de Infraestructura, y el titular de Álvaro Martín Díaz. Pero ¿qué es lo que me llama la atención de este artículo? Es decir, el ministro, Gustavo Arrieta, que debemos realizar acciones para desarrollar actividades en la región del sudoeste, porque esta zona siempre requiere de una atención especial. ¿Por qué saco esto? Porque realmente están reconociendo que la zona del sudoeste tiene que tener un tratamiento especial. Es una zona conflictiva, es una zona preocupante, directamente afectada por un factor climático y porque estamos alejados, igual no tenemos buenos medios de comunicación o rutas, con las zonas portuarias que podemos trasladar la materia prima. La verdad, espero que presentamos este proyecto de resolución para que se pueda rever. Espero que tengan o que nos acompañen en este proyecto porque nos preocupa realmente el comercio de Coronel Suárez, nos preocupa el desarrollo del distrito, nos preocupa la industria también de Coronel Suárez, porque todo repercute en la economía regional y es lo que más nos preocupa de esta reforma que va a ser aplicada a partir del segundo semestre del año 2012. Nada más, señor presidente. Concejal Mench. Gracias, señor presidente. ¿Alguna consideración con a lo que mencionaba el concejal Recalde? En principio vamos a acompañar este proyecto. Hay un tema que tiene que ver con el sudeste de la provincia de Buenos Aires y esto que menciona el concejal Recalde tiene que ver también en lo que a mí respecta. Yo pertenezco a la comisión directiva de la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires. Tengo ese privilegio conjuntamente con la Cámara Argentina de la Mediana Empresa a nivel país. Y este tema que mencionaba Recalde tiene que ver también, es consonante con un pedido que se hizo del sudeste de la provincia de Buenos Aires en una emergencia comercial, y en este caso lo tomo por el lado comercial, porque tiene que ver en realidad. Cuando sufre el campo, sufre el comercio, y las poblaciones nuestras tienen esta situación. Así que, en consonancia a lo que mencionaba el concejal Recalde, y me permito hacer una aclaración, este bloque está liberado en esta votación, en este acompañamiento. En lo que me respecta vamos a tener el acompañamiento y la concejal Moro también, pero tenemos la libertad de acción en este caso para acompañar o no y hacer el voto individual e independiente a favor o no del proyecto. Así que en este caso, por todo el bloque del Partido Justicialista acompaña a Laudeso en esta votación, señor presidente. Concejal Moro. Bueno, yo digo que gracias a Dios que podemos ejercer la democracia, por lo menos desde mi punto de vista. Sí, por eso voy a acompañar el proyecto que tiene Laudeso, y porque creo que tengo mis propios pensamientos
no se pueden mezclar con ideales que pueden ir en perjuicio de todos nosotros. Hay cosas que van y nos perjudican a nuestra economía, nos perjudican a todo y deben estar por encima de otros intereses. Deberíamos apoyarlo realmente porque algo que se perjuicia no se debe dejar de lado por una ideología política. Nada más, señor presidente. Señores concejales, ¿algún otro va a hacer uso de la palabra? Concejal Fuentes Lima. Sí, señor presidente, el tema de la reforma fiscal es un tema sobre el cual este Consejo Deliberante ya se ha referido. Es un tema que el gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene en plena implementación. Yo aquí sí quiero valorar la insistencia, el convencimiento que tiene el bloque de la UDESO de volver a presentar este proyecto de resolución. Pero yo creo que además de ese Consejo Deliberante hay otros ámbitos donde se puede también presentar y se puede hacer los planteos que están haciendo aquí. Y creo que uno de esos lugares, aunque ya se ha votado también en la legislatura, a través de los representantes que el bloque de la UDESO tiene en la legislatura. Y así como al concejal alcalde le llamó la atención lo que decía Rico, a mí me llamó la atención dos notas, una de la senadora Emilia Morano, que pertenece al grupo de Narváez dentro del Senado de la provincia de Buenos Aires, y que en una nota aparecida no hace mucho señala o acusa, para decir de alguna manera, que está dirigida al senador Horacio López de la sexta sección electoral del suroeste de la provincia de Buenos Aires, que conoce perfectamente los problemas, porque fue además intendente de Juan, en la cual la senadora le hace cargo de la Unión Cívica Radical por haber dado un quórum non santo, para decirlo de alguna manera, y que permitió que el oficialismo pudiera aprobar la reforma fiscal. Y a su vez dice que ese comportamiento le valió la rotura al bloque radical dentro del Senado de la provincia, y que seguramente, como fue ante la votación de diputados, iba a dar lo mismo en la Cámara de Diputados. Y además agrega que ella, con otra colega del bloque, no dieron quórum en esa reunión porque no querían participar, como participó la Unión Cívica Radical, de la aprobación de la reforma fiscal. Días más tarde, la segunda nota que nos llama la atención es la contestación del senador Horacio López de la Unión Cívica Radical, donde le hace cargo a la senadora Moyano por no haber dado quórum, porque en realidad la aprobación de un tema tan especial como la reforma fiscal hacía falta el voto de los 2/3 de los senadores presentes. Y al no haber estado esos dos senadoras, mejor dicho, senadores y senadoras, de los 31 votos que hacían falta para aprobar la reforma fiscal, alcanzó con 29 votos. 28 que tenía el Frente para la Victoria, más un voto que aportó Unión Peronista, que es un grupo liderado por Felipe Solá. Redondeando, señor presidente, yo creo que este es un tema mucho más complicado, es un tema mucho más profundo, como acá lo plantea el bloque de la UDESO. Es un tema de una mezcla de otras negociaciones que nosotros no estamos en condiciones de sellar, porque además no tenemos como movimiento legisladores que nos puedan acompañar en eso, pero creo que acá hay en juego otras cosas que no son simplemente la reforma fiscal. Yo por lo menos no conozco que haya habido una manifestación de intendentes de la oposición hablando con el gobernador para pedirle que no dé curso a este proyecto. Porque creo que también muchos de los municipios, y por eso los senadores de esos municipios lo votaron, o por lo menos dieron quórum, se benefician con este impuesto, con esta, mejor dicho, reforma fiscal, y además con
provincia a través del crédito que va a recibir. Así que, señor presidente, nosotros vamos simplemente a reiterar nuestro voto, que va a ser negativo. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Rodríguez. Señor presidente, solo quiero decir que quedará sobre nuestras conciencias las decisiones que tomamos, que solamente estamos invitando al gobernador a rever esta medida, porque va a ser un paso hacia atrás para los distritos como Coronel del sudoeste, donde sabemos que la cuestión climática es fundamental, donde sabemos que hay un desarrollo industrial moderado o bajo, y donde va a repercutir directamente. Estamos viendo personas que están realizando transacciones o, por ejemplo, donaciones en vida, no pueden pagar el impuesto que tienen que pagar, queda todo cancelado. Los escribanos están preocupados porque nadie va a poder pagar los montos que hay que pagar en concepto de sello, de impuesto a las ganancias y bienes personales. Por eso digo, queda solo en la conciencia de nosotros. Intentamos hacerle llegar al señor gobernador nuestra forma de pensar, porque estamos viviendo en este lugar y porque sabemos cómo va a repercutir estas medidas con estos aumentos totalmente gigantes, desmedidos. Gracias. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Concejal Cobos. Gracias, señor presidente. Como dice la concejal Moro, y en este bloque también hay democracia, yo manifiesto que me voy a abstener. ¿Algún otro concejal? Recalde. Sí, gracias, señor presidente. La verdad que nuestros legisladores han trabajado, más allá de lo que haya salido publicado en los medios locales. Es evidente también que nosotros no podemos bajar los brazos. Es evidente que acá se está cobrando un impuesto a un bien de capital afectado directamente a la producción. Es evidente que también el concejal Montelema sabe de lo que es producción, y es como si le estaríamos cobrando a una industria impuestos sobre la maquinaria que tiene, sobre la cantidad de maquinaria que tiene. Y no estamos defendiendo un sector, no estamos defendiendo solamente el revalúo inmobiliario, el revalúo del porcentaje, estamos defendiendo a la localidad. Estamos abriendo el paraguas, como se dice, sabiendo que esto va a afectar específicamente el año que viene enormemente a la economía regional. Hoy un productor que paga, por decir un ejemplo, 10.000 pesos, y el año que viene tenga que pagar 100.000 pesos, esa diferencia no la va a aplicar a comprar en el comercio local, no va a mejorar su maquinaria, y por lo tanto estamos teniendo un retroceso. Ese retroceso es notorio, y estamos notando hoy con Coronel Suárez, y quiero decir de las zonas aledañas, que hay un desmejoramiento de la economía. Se nota en el comercio, se nota en lo común. La gente lo único que hace es tratar de consumir hoy, porque mañana lo que compra es un 30% más. Entonces, apliquémoslo. Tenemos una fábrica hoy en Coronel Suárez que tenemos que tratar de defenderla. Abramos la cabeza, no seamos negativos en base a algo que puede llegar a pasar y que podría ser terrible para Coronel Suárez. Es evidente y tenemos que darnos cuenta, no podemos tener la negativa de que no veamos en Coronel Suárez que hay un deterioro de la economía. Cualquiera de ustedes va a un supermercado, cualquiera de ustedes sabe lo que cuestan las cosas en un supermercado. Entonces, no es defender un sector, no es defender a personas en particular, o legisladores o no legisladores. Estamos hablando y queremos defender una economía regional. Me preocupa lo local y me preocupa lo regional. Nada más, señor presidente. Sí, concejal. Simplemente una aclaración. Yo a las notas que me refería, si bien la ley de un medio local, no es la publicación de un medio local, sino son notas de los propios legisladores que le escriben. No me estoy refiriendo a la versión de un periodista, sino me estoy refiriendo a la versión de los senadores. Y a mí me parece que tanta insistencia tendría mucho más lógica que en su momento lo hubieran hecho hacia los legisladores que iban a votar, o hubieran negado el quórum, o no lo hubieran dado, pero que se hubieran puesto de acuerdo, que tengan una
identidad filosófica, que no digan una cosa de un lado y digan otra cosa en otro lado. Yo le aseguro, concejal Recalde, que este bloque le hubiera votado con las dos manos si ustedes hubieran presentado un proyecto reprobando la actitud que tuvieron sus legisladores. En vez de hablar de los legisladores del oficialismo, como hablaron, tendrían que haber hablado de los legisladores que hicieron una cosa en la Cámara y decían otra cosa en los medios. Gracias, señor presidente. Concejal Alcalde, después concejal Rodríguez. Gracias, señor presidente. La verdad, esto fue un decreto del gobernador Scioli, en primer término. Gracias. La verdad, esto fue un decreto del gobernador Scioli, presionado por el gobierno nacional, porque se sabía que se necesitaban fondos para poder cubrir toda la estructura del gobierno. La verdad que estamos viviendo, Coronel Suárez, una emergencia presupuestaria, porque no llega la coparticipación que tiene que llegar. Entonces estamos tirando la pelota para otro lado. El concejal Fuentelema no me está aclarando qué visión tiene de lo local y de lo regional. Está hablando de nuestros legisladores, que no tiene nada que ver. Estamos diciendo, y vuelvo a insistir, me preocupa lo local y lo regional. Me da vergüenza que pueda llegar a pasar una cosa como económica en Coronel Suárez. Espero que a ustedes también les dé vergüenza. Nada más, señor presidente. Rodríguez. Gracias, señor presidente. En realidad, vuelvo a insistir, cada uno tiene su conciencia. Nosotros somos la oreja de la comunidad suarense y tenemos que responder por la misma. Cuando usted recorre los negocios, y Mohamed ni le cuento, porque industria casi no hay. Cuando recorre los negocios, hay alguna mercadería que ya no hay, que bueno, no se importa, porque a alguien se le ocurrió que no se debe importar. Hay desabastecimiento en distintos productos, se vende muy poco. La gente no puede ya comprar porque la inflación le está comiendo el sueldo magro, ni hablar de los jubilados. Nos tenemos que hacer eco de esta realidad, que es nuestra realidad, que vemos todos los días. Los legisladores provinciales y nacionales, señor presidente, que se hagan cargo cada uno de su responsabilidad, pero nosotros representamos a la comunidad de Coronel Suárez y así tenemos que actuar. Gracias. Sí. Concejal Rodríguez. Insisto en lo mismo, tenemos que fijarnos en lo regional y en lo local. Me parece que hacer eco ahora de lo que ha pasado, lo que está pasando a nivel provincial, aunque no le guste, o nacional, me parece que nosotros tenemos que rever la política económica de Coronel Suárez. Suárez cada vez está peor, no sé si vamos a estar cada vez peor, el clima acá influye especialmente en todo lo que es la producción agropecuaria, y hablando con la gente que tiene este tipo de falencias, me parece que tenemos que seguir insistiendo en que nosotros representamos a este lugar, a esta sociedad y a este distrito. ¿Algún otro concejal para hacer uso de la palabra? Bueno, pongo a consideración la declaración. Los que estén por su aprobación, si van a levantar la mano. Son 6 votos positivos. Los que están por su rechazo, si van a levantar la mano, son 7 votos negativos y una abstención. Pasamos al punto siguiente. Punto 42.